Bueno, Domingo, un gusto hablar con vos, como siempre. Obviamente, Cavallo no necesita presentación. En los 90, digamos, todos recordamos la convertibilidad y también un montón de reformas que acompañaron más o menos simultáneamente, sobre todo la apertura al comercio, la reforma del Estado con las privatizaciones, etc. ¿Vos tenés alguna opinión sobre la relación entre las reformas y la estabilización, pensando en la Argentina de ahora, ¿no? Y la decisión que tomó Milei de, bueno, el DNU, algunas otras reformas dentro de la ley bases, digamos, hay gente que lo critica como diciendo, no, vos enfocate solo en la macro, y otros que dicen, es muy importante al mismo tiempo tener esas reformas. ¿Cómo ves esa interacción y esa secuencia, digamos así? Al plan que se está aplicando, que yo creo que tiene muy buenas intenciones y que es muy bueno que se ponga tanto énfasis en el equilibrio fiscal para eliminar la inflación, pero yo le veo como talón de Aquiles el hecho de que se han introducido distorsiones adicionales al impuesto país, por ejemplo. Claro, el impuesto país, y se querían meter más retenciones, que afortunadamente por oposición de los gobernadores, pese a que al gobierno le pareció mal, pero fue beneficioso que no pusieran más retenciones, ¿no? Te hago dos preguntas como para ir rompiendo el hielo. Una es si te ha sorprendido como que la inflación de esa suba que sabíamos que iba a ocurrir por todos los cambios de precios relativos, bueno, ha bajado de manera relevante por lo menos, ¿no? Si te ha sorprendido esa velocidad. Y dos, si llamarías a lo que está pasando un programa de estabilización o todavía no, o es como algo preparatorio de un programa de estabilización. Todavía no, pero yo había previsto en un ejercicio de simulación que hice que en abril ya tendríamos alrededor de 8% de inflación mensual. En tu blog, sí. Ahora no creo que después baje mucho más, porque hay que tener en cuenta que hay una inercia que aun cuando se elimine el déficit fiscal, yo creo que sería suficiente con que desaparezca el déficit fiscal primario. Me parece que pretender que desaparezca el déficit fiscal financiero que incluye los pagos de intereses es un poco exagerado, pero o en buena hora si lo consiguen, ¿no? Pero después, para bajar más drásticamente y en forma completa, erradicar la inflación, va a ser necesario un plan de estabilización. Ahora, no se puede pensar en un plan de estabilización con un sistema cambiario como el que todavía tenemos. O sea, es fundamental para poder estabilizar que funcione un mercado único y verdaderamente libre de cambios, que no haya restricciones al movimiento de capitales y, por supuesto, que no haya desaliento a exportaciones por vía de que el tipo de cambio de exportación sea inferior al tipo de cambio financiero o cualquier otro tipo de cambio libre. Ahora, para avanzar a la unificación y liberalización del mercado cambiario, yo sostengo que lo primero que habría que hacer es eliminar las restricciones al movimiento de capitales, lo que yo le llamo el cepo financiero. Contanos cómo sería ese sistema de cambios que imaginás para una transición. Bueno, por una transición que cuanto más corta, mejor, ¿no? Está bien, sí. Pero yo creo que ahora, por ejemplo, el gobierno o el equipo económico está contento porque cree que se está cerrando la brecha, pero el tipo de cambio contado con liquidación no es un tipo de cambio realmente libre, ¿no? Porque hay muchas restricciones y eso también hace que la intermediación financiera en dólares esté también restringida. Es difícil pensar en que la gente va a depositar dólares en los bancos sabiendo que va a haber restricciones para el uso de esos dólares y además los bancos pagan 0% de interés a los depósitos en dólares. Que ya es poco a nivel internacional, no es lo mismo que hace unos años. La gente puede conseguir, sin mucha sofisticación financiera, depositando en el exterior 5% de intereses en dólares, ¿no? Entonces,
Yo creo que el hecho de que haya restricciones para el movimiento de capitales a su vez provoca una especie de represión financiera, por lo menos para la intermediación con dólares. Por lo tanto, si la gente decide que su ahorro lo va a poner en dólares, no los va a canalizar al sistema financiero argentino y de alguna manera va a estar induciendo salida de dólares, ¿no? Cuando yo he hecho este comentario a los que tienen que tomar decisiones en esta materia, me dicen que tienen miedo que el tipo de cambio salte demasiado en ese mercado financiero sin restricciones. Yo no creo que saltaría mucho, porque creo que si bien va a ser más caro para los que quieren sacar capitales, también va a ser más alto para los que quieran entrar capitales y se va a encontrar un equilibrio, que seguramente no va a ser al nivel del tipo de cambio contado con liquidación actual, quizás sería un poco más elevado, pero después esa brecha, en la medida en que se vaya cerrando por entrada de capitales, va a ser la mejor forma de avanzar hacia una unificación y a su vez acumulación de reservas, porque el Banco Central, precisamente para evitar una apreciación exagerada, va a entrar a comprar reservas. Esa es la mejor forma de avanzar hacia una estabilización, ¿no? Domingo, y vuelvo un segundo a algo que dijiste antes, que es, vos ves que aterriza la tasa de inflación en algún nivel de un dígito alto, digamos, y después, contrario por ahí a la posición de Milei o de más monetarista, vos decís, no alcanza con la política fiscal y monetaria para que baje de esos niveles, como que... Bueno, hay que quebrar la inercia inflacionaria. Como que esa fuerza de la inercia es todavía mayor independientemente de lo... Eso es una visión no tan ortodoxa, si se quiere. Y hay que pensar en cómo se quiebra la inercia inflacionaria. Y entonces hay que pensar en políticas de ingresos que ayuden a ir coordinando una desaceleración de todas las variables. Y ahí apareció también la idea de una reforma monetaria que convenciera a la gente de que la nueva moneda iba a hacer posible eliminar la inflación. En función de eso es que yo empecé a buscar algo como lo que terminó siendo la convertibilidad, que me la explicó en detalle en base a las experiencias que había en la propia Argentina y en otros países, me la explicó Horacio Liendo y me entusiasmó. Un plan de estabilización, cuando se parte de tasas de inflación, aunque sean de un dígito, pero más cerca de 10 que de 0, es imprescindible, ¿no? Vos seguís creyendo en eso, en la idea de un cambio de régimen, es decir. Claro. Y ahí en las opciones, si uno piensa, a ver, tenés Cavallo con su convertibilidad, histórico, ¿no? Plan real, dolarización, alguna otra cosa. Yo creo que ¿Qué te atrae más? La dolarización es solamente en caso de que no haya absolutamente ninguna otra alternativa. ¿Qué es lo que pasó en Ecuador? Ecuador tenía desde que fue ministro Dajic, de un presidente anterior a Bucarán, del arquitecto Durán Ballén, y había una serie de inconvenientes más de fondo. Se tornó imposible estabilizar el sucre frente al dólar y estaban al borde de la hiperinflación. Y ahí no había otra alternativa que dolarizar si se quería evitar la hiperinflación y crear un clima de estabilidad. Yo creo que aquí en Argentina hay que todavía intentar con un régimen a la peruana, donde convivan el dólar y el peso, y bueno, manejando bien la política monetaria, que en ese caso va a tener más instrumentos de lo que es habitual, porque se va a poder controlar la expansión del crédito en pesos y la expansión del crédito en dólares, se van a poder poner
encajes diferenciales, incluso las tasas de interés se van a poder manejar con operaciones de mercado abierto en las dos monedas, una tecnología de manejo del Banco Central que Julio Velarde, el presidente del Banco de Perú, la ha manejado muy bien. ¿Pero le tenés fe al peso ahí compitiendo en primera división? Bueno, ¿O es una manera de decir, bueno, te doy esta última oportunidad, pero no te tengo tanta fe? No. Yo creo que con el énfasis que se está poniendo en el equilibrio fiscal y si ahora los ajustes de salarios, jubilaciones y de alquileres, todo tiende a hacerse mensualmente. Eso te quería preguntar porque te lo escuché, a ver si lo puedes ampliar un poco más, porque eso es importante. Si los contratos se hacen a plazos relativamente largos, trimestres o semestres, o peor aún, a un año, tienen que incorporar una tasa nominal en función de la expectativa de inflación de ese periodo. Entonces, si de repente uno quiere quebrar la inercia inflacionaria, se encuentra con que, suponiendo que tenga éxito, se va a producir una transferencia de los que se obligaron a pagar, incorporando esa tasa nominal de interés muy alto, hacia los que tienen que cobrar. Y entonces eso crea una serie de injusticias e incluso puede mandar a gente a la quiebra. O sea, vos lo ves, a ver si entiendo, que la indexación mensual hace que no haya ni precios muy adelantados ni precios muy atrasados. Que sea fácil. Todos están más o menos... Claro, si uno de repente consigue la forma de que la inflación baje drásticamente, no quedan contratos demasiado desfasados. Si no, hay que aplicar la tecnología que desarrolló el desagio. El desagio de Surruil, que fue una buena idea para ese momento y que espero que si uno lo puede evitar, como lo evitamos en la convertibilidad, porque en la convertibilidad ya no había contratos a más de 30 días de plazo, claro. Incluso eran quincenales o semanales, como ocurre siempre cuando hay una hiperinflación. Eso facilitaría el descenso de la inflación. También, pero hay que conseguir que se estabilice el tipo de cambio. Uno puede decir, bueno, vamos a fijar entonces el tipo de cambio, pero para fijarlo de manera creíble, o tenés que tener un régimen como el de la convertibilidad, que tenés las reservas para afrontar, o tenés que contar con ayuda externa, con ayuda que te permita estabilizar, pero en general, por ejemplo, el Fondo Monetario no es partidario de darte reservas para que fijes el tipo de cambio. Entonces, no es una cuestión sencilla. Después de la unificación, que fue una operación muy exitosa, en mi opinión, cuando se asustaron porque había llegado a 16... Febrero del 16. Claro, y ahí decidieron producir un aumento de la tasa de interés. Para mí eso fue equivocado, porque con eso consiguieron... Ex post. Claro, consiguieron que bajara a 14, pero bueno, era por inducción de entrada de capitales demasiado atraída por la tasa de interés. Ahí lo bueno hubiera sido que se estabilizara el tipo de cambio. Y acá, bueno, en ese sentido, este equipo económico no va a cometer ese error, sino el error opuesto, porque ha forzado la baja de la tasa de interés, que tampoco es apropiado, ¿no? Pero yo creo que una vez que unifiquen y liberalicen el mercado cambiario, tienen que empezar a manejar la política monetaria. Ojalá que para ese entonces ya realmente el déficit fiscal sea cero, pero no se puede decir que en ese momento no se va a emitir más dinero. Al contrario, si se da la posibilidad de que se compren reservas porque se está apreciando demasiado el tipo de cambio, entonces hay que intervenir. Ahí se da la oportunidad de acumular reservas y, por supuesto, esas reservas va a haber que comprarlas con emisión de pesos, ¿no? Algo que no entiendo de lo que surge confusamente del discurso de Caputo, y es que
va a llegar un momento en que no se va a emitir más dinero y que por lo tanto la remonetización de la economía se va a tener que dar inexorablemente por entrada de dólares. Pero, ¿cómo? Es parecido decir comprar reservas, ¿no? ¿O no? Bueno, pero hay que comprarlas. Sí, hay que comprarlas. Entonces, Sí, sí. Para comprar las reservas va a haber que emitir. Sí, creo que es no emitir para el fisco, ¿no? Me parece que es la noción. Esa es la noción. Yo creo que es... pero emitir va a haber que emitir, pero ojalá se tenga que emitir para acumular reservas y evitar una apreciación exagerada del si tipo paso de en cambio. limpio domingo, entonces pasar por una transición de doble mercado cambiario muy libre en lo financiero, sí, hasta unificar. Así es. Y la economía llega ahí más o menos ordenada, todavía teniendo que bajar la inflación de un dígito alto a un dígito bajo, y ahí con las herramientas monetarias, ahí sí, evitando apreciación, o apreciación fuerte. Evitando apreciación fuerte, aprovechando la tendencia a la apreciación que ojalá se dé en ese momento para acumular reserva. Hay que tener presente que ante una unificación del mercado cambiario, ya no va a poder el Banco Central comprar reservas por vía de limitar las importaciones y hacerse de las reservas de exportación. Ahí ya se mezcla todo y por lo tanto... Pero si no estás emitiendo para el fisco, lo más probable es que la economía necesite esos pesos que por lo tanto el Banco Central puede abastecer comprando reservas, ¿no? Así es. Esa es la clave para mí del éxito, que a partir de ese momento acumule reservas por compra para evitar una apreciación. Como pasó en la convertibilidad, de alguna manera más automática, pero también ocurría eso, ¿no? Claro. El régimen de convertibilidad fue también un régimen bimonetario, porque mucha gente cree que solo existía el peso convertible. No, autorizamos que también se pudiera llevar adelante toda la operación de intermediación financiera en dólares, ¿no? O sea, fue un sistema bimonetario. Lo que pasa es que para estabilizar el tipo de cambio encontramos este mecanismo de la caja de conversión. Pero eso sí que no lo recomendarías necesariamente para lo que viene. No. Suponete que tuvieras las reservas porque las acumulaste, o no irías a una, como se le llama ahora, neoconvertibilidad. ¿Te parece innecesario? Bueno, yo creo que un régimen bimonetario es un régimen de convertibilidad, porque se puede pasar de una moneda a otra. Me refiero al componente de tipo de cambio fijo. No, yo creo que si uno lo puede evitar al tipo de cambio fijo como compromiso así total, en realidad en el régimen de convertibilidad el tipo de cambio fijo era para evitar devaluaciones, pero no para evitar la apreciación. Y yo sostengo que en el año 97, cuando hubo una fenomenal entrada de capitales, a pesar de la crisis asiática, pero la crisis asiática hacía que los capitales no fueran a Asia, y muchos de esos capitales quisieron venir a Argentina y vinieron a Argentina. La colocación de bonos que hizo Kigel en ese periodo fue enorme, ¿no? Y entraron muchos capitales, los bancos estaban muy líquidos, eso no fue bueno porque se les ocurrió empezar a prestarle a las provincias, además como había una campaña electoral donde uno de los candidatos era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, esta liquidez de los bancos llevó a que las provincias se endeudaran para financiar déficit y aumento de gastos. Ahí habría que haber dejado flotar, pero se hubiera apreciado, ¿no? La moneda, el peso. Y a partir de ahí yo creo que habría que haber dejado flotar, porque después venían las crisis como la rusa o la de Brasil, etcétera, que requerían necesariamente que la moneda se depreciara, que el peso se depreciara. Pero una cosa es que una vez que uno ha admitido flotación, se produzca una depreciación por un shock externo, y otra cosa es que se produzca una crisis monetaria donde definitivamente se dice, bueno, hay que abandonar un tipo de cambio fijo, y bueno, para colmo, si
si se hace disponiendo al mismo tiempo que todos los contratos en dólares se transformen en contratos en pesos, sí, al tipo, como pasó en el 2002, obviamente eso es un desastre. Pero yo en realidad, cuando pensé me convencí de que la convertibilidad con tipo de cambio fijo era la solución en aquel momento, podríamos haber hecho una dolarización total, porque teníamos la reserva para comprar toda la base monetaria. Y en realidad, en el mundo académico, no se hablaba tanto de caja de conversión, sino de dolarización para salir de la hiperinflación. La tesis que hizo en MIT con Domburg, Federico Sturzenegger, sugería que la forma más rápida de estabilizar era dolarizar. O sea que, y en aquel momento había un clima dolarizador en general. A mí me pareció más prudente la convertibilidad porque yo quería preservar el peso y eventualmente pensé que el peso fuera una moneda creíble en sí misma, que ya no necesitara otra moneda patrón, pero siempre pensé que había que dejar competir al peso. Entonces, es difícil que una moneda, después de un proceso donde ha habido una dolarización de hecho por la inflación, vaya a desaparecer porque uno obliga a que desaparezca. No, si uno intenta obligar a que desaparezca el dólar como moneda, lo que va a conseguir es que todo lo contrario. Sí, claro, todo lo contrario. Te puedo hacer una última, Domingo, sí, aprovechando tu experiencia, que es política. Sí. Digo, es muy novedosa esta experiencia de Milei, partido nuevo, persona nueva, todo nuevo, en un sistema político más o menos ordenado como estaba, y de repente viene este rayo inesperado. ¿Cómo lo ves políticamente el gobierno de Milei hacia adelante? Bueno, en este contexto. Yo me siento incapaz de dar una opinión. No, pero todos somos. Porque obviamente que yo intenté también avanzar hacia la presidencia y fui una vez candidato. Recuerdo. Yo sabía que no iba a llegar en esa oportunidad. Después, por meterme en el gobierno de la Rúa, porque yo creí que le iba a poder ayudar a resolver el problema, también quemé las naves en política. Sí, sí. Pero yo recuerdo que mi concepción era un partido liberal como el que yo promoví, Acción por la República, pero claro, Milei, con una metodología que totalmente inédita, logró 56% de los votos en la segunda vuelta. Es realmente extraordinario lo que él logró. Entonces, yo no me siento mucho en capacidad, por de pronto, de decir el mecanismo que él utilizó para llegar a la presidencia no es el más apropiado. Yo creo que él acertó respecto a cómo acceder a la presidencia en este periodo. Ahora, para gobernar, yo sigo pensando que hay elementos que él no está teniendo en cuenta, que me gustaría que los tenga en cuenta, que es, no podés gobernar a los latigazos, tenés que persuadir, convencer, explicar todo con mucho detalle. Por ejemplo, en todo el tema de desregulación y todas estas reformas verdaderamente estructurales que están en el DNU y en el primer proyecto de ley ómnibus, yo creo que cada una de esas reformas importantes está bien, por ejemplo, derogar de entrada todas las leyes que son lisa y llanamente ridículas, como se intentó hacer y posiblemente se logre con el DNU. ¿Crees que el sistema político está preparado para aceptar alguna de esas cosas? Sí, está. Yo me acuerdo, tanto cuando fui canciller como los 2 primeros años míos de ministro de Economía, yo fui muchísimas veces al Senado, sobre todo, pero también a la Cámara de Diputados, y los secretarios que tenían que ir muchas veces a explicar y a persuadir. Tu papá en ese sentido me ayudó mucho, y cada uno, Bastos,
en energía, Soria en transportes, cada uno de ellos en agricultura, Regúnaga, todos iban y explicaban lo que queríamos hacer y por qué lo queríamos hacer. La reforma previsional también requirió mucha tarea de explicación y persuasión. Y como decía Fernando Henrique Cardoso, que fue un gran presidente de Brasil, gobernar es explicar, 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 ¿no? Para que la gente entienda qué es lo que uno busca. Y es muy importante el apoyo emocional, que es lo que ha conseguido Milei y que sigue manteniendo, y eso es muy bueno. Pero yo creo que también hay que conseguir el apoyo racional en función de que se entiendan los objetivos que se quieren perseguir, ¿no? Ojalá lo consiga Milei avanzar también en esa dirección. Es clave para que tenga éxito. Bueno, Domingo, muchísimas gracias por la conversación, ha sido muy interesante. Muy bien. Bueno. Gracias.